Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Charri Vizcaíno, residente de Neurología. El tema que corresponde es epilepsia del lóbulo parietal, occipital e insular. Dentro de los objetivos de esta magistral se encuentran plantear de forma clara y concisa los hallazgos en la presentación clínica de las principales formas de epilepsia en relación con la función cortical por lóbulos y comprender la semiología de las crisis parietales, occipitales e insulares. Esto nos permitirá una mayor introspección y habilidad en la práctica clínica en el diagnóstico rápido y oportuno. Al momento de caracterizar la semiología del paciente, es indispensable realizar la historia clínica que se convierte en la piedra angular. Lo primero que debe hacerse es la recopilación de la información con orden cronológico de la secuencia o recurrencia de los eventos. Para obtener una adecuada realización del interrogatorio semiológico implica ser meticulosos en la búsqueda de signos y síntomas que nos permitan inferir adecuadamente lo que manifiesta el paciente. Debe interrogarse tanto a los testigos como en lo posible al propio paciente, que imiten lo que vieron, si es posible obtener un video de las crisis, e indagar acerca de los antecedentes personales y familiares que puedan predisponer al paciente a desarrollar constantemente crisis. Asimismo, es fundamental realizar una exploración física que a la final termina siendo el obstáculo, ya que en la mayoría de los casos las crisis son limitadas, en la que el médico no logra verlas a tiempo y el diagnóstico puede llegar a ser un poco controvertido. Los perfiles que vamos a ver hoy son el lóbulo parietal, occipital e insular. En cuanto a la epilepsia del lóbulo parietal, de cada uno de los lóbulos vamos a abordar lo que es la anatomía, la historia, epidemiología, etiología y la semiología. Con relación a la anatomía, el lóbulo parietal se encuentra ubicado detrás del surco central, se extiende por las caras lateral y medial del hemisferio cerebral y vamos a identificar las estructuras que conforman el lóbulo. En la parte de la cara lateral, a su vez, se va a subdividir en una porción anterior, que es donde se encuentra el giro postcentral representado en un color rojo, que corresponde a una parte del área somatosensorial primaria. También se encuentra parte del área somatosensorial secundaria y tenemos una parte posterior que se encuentra el lóbulo parietal superior representado en un color verde y el lóbulo parietal inferior representado en color morado. Asimismo, el lóbulo parietal superior representado en verde se puede subdividir en una porción superior que corresponde a la vía del donde y una porción inferior que corresponde o que recibe aferencias del área somatosensorial primaria, el área de asociación secundaria, sobre la información de la percepción táctil, propioceptiva, de la piel, de los músculos, las articulaciones, y nos permite la estereognosia. Estos dos lóbulos se van a encontrar separados por el surco intraparietal, encargado de activar tareas que implican la coordinación visuomotora. Incluye el campo ocular parietal, por lo menos cuando intentamos alcanzar objetos identificados con el campo visual contralateral. El lóbulo parietal inferior va a estar conformado por regiones de asociación. Tenemos el giro supramarginal representado en un color azul más claro, que hace un arco por encima del extremo ascendente de la rama posterior de la cisura de Silvio y va a estar relacionado con el área del habla, el área de asociación del lenguaje hablado, tanto fonológico como escrito. Por ende, alteraciones en este giro me van a generar agrafia, incapacidad para escribir y dislexia o alexia. Estos, tanto el giro supramarginal como el giro angular, van a estar separados por el surco de Jensen. Juntas son la corteza de asociación mayor y complejas. El giro angular, que se encuentra representado en un morado más oscuro, corresponde al área 39 de Brodmann. Aquí vamos a encontrar el área de Dejerin, hace un arco por encima de la porción final del surco temporal superior y se une de forma continua al giro temporal medio.
Se encarga de la discriminación e integración compleja de la percepción de tipo multimodal, bien sea visual, auditiva o táctil, y se unen las múltiples dimensiones para uno poder identificar los objetos, como son la textura, el olor, el sabor, el peso, la visualización de la forma y color. Es decir, esta área permite todo ese procesamiento multimodal y además procesamiento semántico relacionado con el cálculo, la lectura y la escritura, porque va a estar conectada con todas las áreas corticales sensoriales. En cuanto al área cortical del gusto, también lo vamos a encontrar en este segmento. Aquí se recibe información gustativa que nos va a permitir discriminar las diferentes sensaciones gustativas. Por ende, lesiones irritativas a este nivel vamos a tener alucinaciones del gusto que muchas veces van a preceder al inicio del ataque de las crisis. En cuanto a la cara medial, vamos a encontrar lo que es el lóbulo paracentral, representado en un color verde. La parte del lóbulo paracentral que corresponde con el lóbulo parietal es la porción posterior y es la continuidad de la otra parte del área somatosensorial primaria. Esta se va a encargar de controlar todas las inervaciones motoras y sensitivas de miembros inferiores contralaterales, además del reflejo de micción y defecación. Va a estar separado de la precuña por el surco marginal y es la porción posterior de la superficie medial entre la cisura parieto-occipital y la porción final ascendente de la cisura del giro del cíngulo, y se comunica además con el sistema límbico. Aquí vemos el surco marginal representado en un color azul oscuro. En cuanto a la epilepsia del lóbulo parietal, de cada uno de los lóbulos vamos a abordar lo que es la anatomía, la historia, epidemiología, etiología y la semiología. En cuanto a la anatomía, tenemos dos vías principales para las sensaciones somáticas, como son el sistema de cordones posteriores y anterolateral, que ambos van a recibir aferencias talámicas, comisurales, a través del cuerpo calloso y fibras de asociación, y fibras eferentes provenientes de diversas proyecciones desde diferentes partes del sistema nervioso central. A su vez también reciben proyecciones desde los núcleos del tálamo ventral posterolateral y ventral posteromedial, aunque la mayoría de las sensaciones alcanzan la corteza desde el lado contralateral del cuerpo. Tenemos que el área somatosensorial primaria se va a subdividir en unas áreas, como son el área 1, que va a recibir los estímulos cutáneos y propioceptivos, el área 2 y 3A, que recibe estímulos propioceptivos, y el área 3B, que recibe estímulos cutáneos. Asimismo, encontraremos el área somatosensorial secundaria, representada como en un color naranja, que colabora con el área somatosensorial primaria en la discriminación táctil y va a recibir aferencias de la corteza somatosensorial primaria tanto ipsilateral como contralateral y eferencias del área de asociación somatosensorial. El tamaño del área cortical asignado a cada parte del cuerpo es directamente proporcional al número de campos receptivos sensitivos que tenemos en nuestro cuerpo. Con respecto a la historia, en el siglo II después de Cristo, Areato, un médico nacido en Capadocia, fue uno de los primeros en describir los fenómenos del aura somatosensorial. Algunos, por cualquier causa, los describían como una sensación de espíritus. Para el siglo XIX, las crisis y auras a veces se usaban como sinónimos. Para los años 1953, MacDonald, en su libro clásico, describe acerca de los lóbulos parietales las epilepsias sensoriales focales. Tenemos que las crisis del lóbulo parietal son las menos estudiadas en el pasado, solo unos pocos se han dedicado a describir las correlaciones anatomoclínicas de este lóbulo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la epilepsia originada en el lóbulo parietal es una entidad infrecuente, representa el tercer tipo más común, precedida de lo que son el lóbulo temporal y el frontal. Muchas veces se pasa por alto el raro origen de este tipo de crisis y sinceramente hay pocos informes de pacientes con epilepsia del lóbulo parietal. En un estudio retrospectivo de los resultados de los pacientes con epilepsia del lóbulo parietal que se sometieron a una cirugía cerebral entre los años 2017 y 2019 en un hospital neurológico en China, de esos pacientes que se sometieron a un tratamiento quirúrgico, 6 no habían experimentado ningún tipo de aura y solo uno tuvo un tipo de aura somatosensorial.
Además, en el Instituto Neurológico de Montreal informó que los pacientes con áreas epileptogénicas de la corteza parietal constituían entre el 4.4 y el 6% de todas las epilepsias. En cuanto al porcentaje de presentación de los síntomas, los tipos de aura más frecuentes en la epilepsia del lóbulo parietal son las somatosensoriales en un 63%, pero también podemos tener imágenes distorsionadas del cuerpo, vértigo en un 11%, sensaciones de inmovilidad de una extremidad en un 4% y malestares epigástricos en un 1%. Dentro del tipo de crisis más frecuentes relacionados con la epilepsia del lóbulo parietal tenemos los movimientos clónicos focales, la desviación cefálica o la parálisis de TOD en un 22%. Con relación a la etiología, se ha asociado a lesiones ocupantes de espacio como tumores en un 63%, en primer lugar los gliomas y en segundo lugar los astrocitomas. También podemos tener lesiones vasculares, infecciosas o trastornos hereditarios que me puedan originar una epilepsia del lóbulo parietal. En cuanto a la semiología, la teoría tampoco coincide en que un solo síntoma tenga una localización fija, sino que enfatiza que los síntomas clínicos, la evolución de la enfermedad, deben considerarse como un todo conocido como una red epiléptica. Estas crisis, como ya sabemos, son poco frecuentes y pobremente caracterizadas, por ende va a ser más difícil interpretarlas o hacer entender al paciente para que nos explique acerca de cómo fueron este tipo de crisis, y en la mayoría de los casos no se logra distinguir. Las manifestaciones están circunscritas a la función dependiendo del lóbulo afectado, de la parte del lóbulo afectado. Dentro de ellas, las manifestaciones más representativas, como hemos mencionado, son las somatosensoriales, las cuales tienen un valor más localizador y lateralizador específico a través con la correlación directa de lo que conocemos del homúnculo sensorial. Sin embargo, también podemos tener manifestaciones variadas de tipo motoras, experiencias visuales, siendo siempre contralaterales. En cuanto a la semiología, como mencionaba, a menudo hay una participación de otros lóbulos a medida que se va propagando la crisis con las diferentes conexiones que tenemos adyacentes dentro y fuera del lóbulo parietal. Significa que la zona sintomatogénica puede estar distante desde la zona de inicio de las crisis y por lo tanto puede llegar a ser mal diagnosticada o subdiagnosticada. Los estudios que se han hecho de estimulación cortical han demostrado sensaciones superpuestas que inclusive se originan en la ínsula. Tenemos comunicaciones con el lóbulo frontal, por ende los pacientes pueden tener superposición de síntomas como postura tónica en un 28%, movimientos clónicos y versión cefálica en un 41%. Tenemos conexiones con el lóbulo temporal presentando automatismos y conexiones con el lóbulo occipital presentando auras visuales. Con respecto a las crisis con inicio en el lóbulo parietal, pueden ser difíciles de diagnosticar debido a la naturaleza subjetiva de la experiencia de quien las vive o a quien le ocurre, y por ende se pueden producir características sensoriales positivas y o negativas. Dentro de las manifestaciones positivas tenemos sensación de parestesias, alucinaciones visuales e ilusiones somatosensoriales, auras dolorosas y manifestaciones negativas como son los déficits sensoriales, agrafias, asterognostias en un 16%, inclusive la apraxia. También tenemos manifestaciones complejas como son las sensaciones dolorosas, alteraciones de la imagen corporal, asomatognosia y autoscopia, estos por afectación de las áreas de mayor asociación somatosensorial como son el giro angular y el giro supramarginal. En cuanto a la afectación del área somatosensorial primaria, los pacientes pueden describir parestesias o los describen como un hormigueo en un 89% de los casos, tanto en cara como en extremidades superiores por la distribución del homúnculo sensorial, un entumecimiento en un 11% que puede ser unilateral y contralateral. Además pueden tener sensación térmica alterada en un 11% y en la mayoría de los casos va a estar propagada hacia el lóbulo frontal. En cuanto al área somatosensorial secundaria, en este video
lo que tratan de mostrarnos es que la paciente pudo haber sentido al inicio quizás un dolor en su tronco izquierdo, pero es difícil de objetivar. Luego sus extremidades izquierdas se volvieron más rígidas con una postura tónica durante unos 20 segundos. Se frotó el pecho izquierdo para liberar ese dolor cuando la crisis ya terminó. Luego de esto, la paciente lo que expresa al familiar es haber sentido inicialmente a la crisis una sensación de dolor relacionada con una afectación del área somatosensorial secundaria. Si hacemos un corte lateral, cuando hay afectación del área somatosensorial secundaria, también podemos encontrar, como mencionamos, las auras somatosensoriales dolorosas en un 3%, que son contralaterales y que pueden tener relación con la ínsula posterior. Podemos tener sensación térmica alterada en un 5%, estas no lateralizan. Crisis de apraxia motora en un 2.5 al 5% y agnosia táctil. Cuando hay afectación de la corteza de asociación, los pacientes pueden describir agnosia táctil o apraxia óptica. Cuando se afecta el lóbulo parietal superior, los pacientes pueden describir alteraciones en la percepción corporal, bien sea macro o microsomatognostias, y cinetopsias, que es esa percepción de que objetos inanimados se encuentran en movimiento. Por lo general, las crisis del lóbulo parietal superior tienden a propagarse hacia el lóbulo frontal y se asocian con posturas tónicas. También cuando hay afectación del surco intraparietal, se han descrito que los pacientes pueden llegar a presentar las cinetopsias. Cuando hay afectación del lóbulo parietal inferior, los pacientes pueden describir ilusiones somatosensoriales, incluidas sensaciones de hinchazón o encogecimiento y movimientos de partes del cuerpo. También pueden generar auras gustativas, alucinaciones del gusto, pero estas no van a lateralizar y por lo general se propagan en un 88% hacia el lóbulo temporal mesial, generando así manifestaciones como sensación de epigastralgia, miedo y en la mayoría de los pacientes que demuestran automatismos. Cuando hay afectación del giro angular, que recordemos es el área 39, vamos a presentar alteraciones en la lectoescritura como son la alexia y la grafia. Si hacemos un corte medial y nos vamos hacia la precuña, los pacientes pueden describir distorsiones visuales de la imagen corporal como sensación de movimiento, por ejemplo, de que el cuerpo esté flotando o tener una postura alterada. Y cuando hay afectaciones del lóbulo paracentral, tanto en la fase ictal como posictal de la crisis, puede ir acompañado de un comportamiento sexualizado. Esto no tiene un valor lateralizador, pero en algunos de los casos se ha descrito que está relacionado con el lado derecho. Entonces, en este video podemos ver cuando hay compromiso del lóbulo paracentral, que como no tienen un valor lateralizador, pero que en algunos de los casos se ha descrito que está más relacionado con el lado derecho, los pacientes pueden describir experiencias sexuales como deseos o excitaciones raras que muchas veces pueden estar involucradas con las características ictales de las crisis focales y se observa con mayor frecuencia en las mujeres. Cuando hay afectación del territorio limítrofe, es decir, de la región temporoparietal relacionado el lóbulo parietal con el temporal, podemos describir sensaciones vertiginosas en un 11%, que no es un signo localizador porque es un área limítrofe y va a ser muy difícil en la mayoría de los casos delimitar este tipo de afectación. También podemos tener auras somatognósicas que comprenden ilusiones no visuales del cuerpo, como que uno siente desconectado o con una sensación de movimiento, y fenómenos autoscópicos que se presentan del lado contralateral del cuerpo, que es esa sensación de que el cuerpo se ha salido, como si el alma se hubiese salido del cuerpo. Cuando hay afectación de la parte paretotemporal dominante,
Las crisis pueden llegar a presentarse de tipo cognitivas focales y se caracterizan por un deterioro del lenguaje con dificultades para leer, calcular y escribir. Continuando con el otro perfil, tenemos la epilepsia del lóbulo occipital. En cuanto a su anatomía, en la cara medial del lóbulo, este ocupa la parte posterior del cerebro por detrás del surco parieto-occipital. Encontramos la cisura calcarina que divide el polo occipital por encima en la cuña y por debajo en el giro lingual y se continúa con el giro parahipocampal. Tenemos la cara lateral, el surco semilunar que divide las diferentes áreas visuales. En cuanto a la corteza visual primaria o área 17, corresponde al giro calcarino e incluye partes del giro lingual, del giro cuneiforme, y encontramos una banda prominente de sustancia blanca que va a recibir aferencias del núcleo geniculado lateral del tálamo que lleva a la corteza visual primaria a través de las radiaciones ópticas. Está organizada en unidades que corresponden a áreas específicas de la retina y a través de esta podemos tener manifestaciones simples como reacción a estímulos en campos fijos receptivos de la retina correspondientes o estímulos complejos porque se conectan con varias unidades corticales simples en etapas avanzadas. Además tenemos las diferentes áreas de asociación visual o áreas de asociación que se van a encontrar organizadas en unidades o en áreas específicas de la retina. Continuando con el otro perfil, tenemos la epilepsia del lóbulo occipital. En cuanto a las aferencias, de esta emergen tres vías paralelas distintas en ruta hacia la corteza parietal multimodal, como son el giro angular y el giro supramarginal del lóbulo parietal. Es decir, que lesiones en este segmento vamos a tener incapacidad de dirigir los objetos hacia un cierto punto en el campo visual a pesar de que esté intacto los movimientos de los ojos. También tenemos una corriente o una vía que se llama la vía del que se encuentra en el surco temporal superior, en la corteza temporal, que limita con la corteza temporal inferior y se ocupa de la percepción de los objetos, incluidos el color y las caras y la percepción de ciertos tipos de movimientos. Lesiones en esta zona podemos tener incapacidad para comprender el significado de diferentes estímulos visuales no verbales. Tenemos la corteza B1 o corteza estriada, que es el primer nivel de procesamiento en la jerarquía, que recibe la mayor parte de la entrada del núcleo geniculado lateral del tálamo y se va a proyectar a las diferentes regiones occipitales. Tenemos la corteza B2 o área 18 de Brodmann, que recibe los estímulos principalmente del área de la corteza visual primaria y va a tener la función de procesamiento de orden visual más alto. Tenemos las áreas B3 y B5, que son las encargadas de recibir estímulos de la totalidad de la corteza, sobre todo de la parte de la forma y del movimiento de los objetos. Tenemos el área B4, que es la parte occipitotemporal inferior, relacionado con el giro fusiforme, va a estar encargada de lo que es la visión de colores. Por ende, lesiones unilaterales en esta zona me van a generar pérdida de la visión de colores en la mitad del campo contralateral. La zona B5, que es la vía dorsal o la vía del donde, que va a estar relacionada también con el lóbulo parietal, es la especializada en detectar movimientos y lesiones bilaterales de esta zona me van a generar acinetopsia, que es ese defecto en la percepción del movimiento visual. En cuanto a la historia, fue reconocida por primera vez por Gowers en 1879 cuando describió a un hombre de 30 años con ataques de aura visual. El paciente describió una imagen muy brillante ante él como una serpiente de oro que se encontró después en una autopsia que el paciente tenía un tumor occipitoparietal.
En 1927, Gordon Hall estudió a pacientes que presentaban auras occipitales caracterizadas por alucinaciones visuales elementales. Para 1941, Penfield y Erickson describieron las manifestaciones clínicas de varios pacientes con auras y crisis visuales, que fueron capaces de provocar las auras mediante estimulación cortical del lóbulo occipital. Con respecto a la epidemiología, es menos común que las otras epilepsias, constituye del 5 al 8% de los casos de epilepsia focal, tiene una diversidad de etiología y sintomatología, es más frecuente en la edad preescolar, teniendo su pico de inicio a los 2 años y se caracterizan principalmente en un 40-75% por auras visuales. En cuanto a la etiología, lo principal son las malformaciones del desarrollo cortical, como las displasias, las polimicrogirias, que tienen un patrón de plegamiento inusual, pero también está asociado con tumores en un 25%, traumatismos y alteraciones vasculares o metabólicas. Con relación a la semiología, a menudo hay participación de otros lóbulos a medida que se va propagando la crisis. Entre las características importantes están las crisis que por lo general ocurren en estado de vigilia y cuando son diurnas van a estar relacionadas con sintomatología visual. Toda la sintomatología por lo regular no tiene una duración mayor de 1 minuto y los fenómenos visuales son una característica clave de las crisis occipitales. Sin embargo, no son específicos de la localización occipital y pueden ocurrir con menos frecuencia durante algunas crisis del lóbulo parietal, temporal y occipitotemporal. Tenemos que vamos a encontrar auras visuales positivas como son sensación de parpadeo centellante, manchas, líneas, imágenes, o auras visuales negativas que están relacionadas a defectos en los campos visuales. También tendremos alucinaciones visuales simples como son alteración en la forma, color, profundidad y movimiento de los objetos y manifestaciones complejas relacionadas a imágenes de personas, alteración en las imágenes de personas, de animales o eventos pasados, cinetopsias y macropsias. Cuando hay afectación de la corteza visual primaria, vamos a tener una aura visual elemental, van a ser breves, menos de 2 minutos, relacionados con luces, sensación de ver luces estáticas, intermitentes o en movimiento, de diferentes formas y colores, o luces parpadeantes de colores a menudo esféricas, pero que también pueden adoptar diferentes formas y que van a ser contralaterales al hemisferio de inicio de las crisis. Cuando hay compromiso del área de asociación visual, tendremos alucinaciones visuales complejas. Los pacientes pueden informar alucinaciones relacionadas con eventos pasados, con recordar eventos o cinetopsias o macropsias o micropsias, y en raras ocasiones los pacientes pueden describir autoscopia y percibir imágenes especulares de sí mismos. Usualmente están confinadas al hemicampo visual contralateral. Entonces, dentro de las diferentes distorsiones de la percepción visual, vamos a tener lo que son la micropsia, que es la percepción de que el objeto se hace más pequeño, macropsia, que es la percepción de que el objeto se hace más grande, teleopsia, que es la sensación de que el objeto se ha dispersado o desplazado. Además podemos tener visión con metamorfopsia, es decir, que el objeto tiene una forma irregular, o también macropsias y microsomatognostias. Cuando hay afectación de la parte superior de la cisura calcarina, las crisis occipitales que surgen en esta área pueden propagarse hacia el lóbulo parietal o hacia el opérculo frontoparietal o hacia los lóbulos frontales, presentando crisis motoras atónicas focales, y pueden ocurrir si la convulsión se propaga rápidamente. Cuando hay afectación de la parte inferior de la cisura calcarina, la parte del giro lingual, las crisis occipitales que surgen en esta área tienden a propagarse más hacia el lóbulo temporal.
En cuanto a la semiología del territorio limítrofe, tenemos la parte de la región temporo-occipital. Los pacientes pueden describir auras visuales complejas de personas, escenas, objetos e ilusiones, inclusive alucinaciones e ilusiones auditivas complejas y cinetopsias, y en algunos casos los pacientes van a describir prosopagnosia, que es la dificultad para el reconocimiento de caras. También cuando hay afectación parieto-occipital, los pacientes pueden manifestar síntomas oculomotores como versión ocular, parpadeo o nistagmo. La versión ocular puede ser contralateral y puede representar propagación, pero también de que hay descargas que se localizan en el lóbulo occipital. Tendremos crisis tónico-clónicas y también en algunos casos automatismos orales cuando se extienden a estructuras frontales dorsolaterales o hacia el sistema límbico. Dentro de las manifestaciones oculomotoras, estas ocurren en un 20% de los pacientes que parpadean al inicio de las crisis y están relacionadas con el territorio limítrofe parieto-occipital. Como vemos en este video, el ojo izquierdo parpadea mientras el paciente describe dificultades para hablar, habla como despacio pero coherentemente. El parpadeo también puede ser relacionado con el opérculo. También en este territorio limítrofe podemos presenciar lo que es el nistagmo, que la fase rápida está más relacionada con el hemisferio contralateral y el componente lento con el lado ipsilateral. Este es un fenómeno raro que se observa predominantemente en las epilepsias parieto-occipitales, pero a veces puede ser descrito con crisis relacionadas cuando se propagan hacia otras regiones corticales que gobiernan los movimientos oculares sacádicos o de buscas, también relacionados con el campo ocular frontal.
En cuanto al territorio limítrofe, la región occipitoparietal, vamos a presentar alteraciones de la imagen corporal en un 9%. Alrededor del 9% de los pacientes habían informado sensaciones de movimiento del cuerpo o de la parte del cuerpo o alteración de la imagen corporal. Estas ilusiones pueden ser relacionados a estímulos del lóbulo parietal inferior o del giro poscentral o de la unión parieto-occipital. También vamos a encontrar alucinaciones autoscópicas que son raras y tienden a percibirse con mayor frecuencia en el campo visual contralateral, y en algunos casos se describe lo que se conoce como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, en el que los pacientes comentan percibir ilusiones de tamaño como micropsias, macropsias, formas de metamorfopsias o alteraciones en las diferentes formas u objetos que estos observen. En cuanto a las auras visuales epilépticas, deben distinguirse de las auras migrañosas, que por lo general las auras migrañosas tienden a durar entre 15 a 60 minutos, van a estar más relacionados las formas con el espectro de fortificación. Es poco frecuente que los pacientes cursen con otro tipo de auras asociados, como son auras olfatorias, automatismos o déjà vus, y estas auras visuales de la migraña van a estar relacionadas con una cefalea que va a ser más intensa y pulsátil y que pueden cambiar en diferentes episodios, a comparación de las auras visuales epilépticas, que son de corta duración, que van a estar relacionados con trastornos en cuanto a la percepción de los colores, a formas visuales con colores, son más frecuentes, pueden durar segundos, pocos minutos, y van a estar asociadas a diferentes tipos de auras. Para ello se ha diseñado una escala o un score denominado VARS Score, que tiene una sensibilidad de un 91% y una especificidad del 96%, que nos permite complementar el diagnóstico de migraña con aura. Este estudio fue diseñado como un estudio observacional transversal en el cual examinaron diferentes pacientes con migrañas en las clínicas ambulatorias de un departamento de neurología, y se completó durante la visita ambulatoria que este cuestionario era un instrumento válido y confiable para la detección del aura visual en pacientes con migraña en cuanto a manifestaciones clínicas. Este fue el estudio que realizaron. También tenemos las crisis reflejas. Si vemos que en la mayoría de películas o de algún videojuego siempre aparece esta imagen de advertencia, y está relacionada más que todo con estas crisis reflejas que se desencadenan por estímulos específicos. Esta epilepsia fotosensible es la epilepsia refleja más común, aunque se asocia comúnmente con una epilepsia generalizada genética idiopática. También ocurre en algunos tipos de epilepsias focales donde sugiere un inicio occipital. Esto tiene un valor de localización y lateralización por lo general incierto, pero está muy relacionado con la fotosensibilidad, que es esa estimulación fótica intermitente, puede inducir respuestas fotoparoxísticas y ataques o crisis. En cuanto a la epilepsia del lóbulo insular, tenemos con relación a su anatomía, podemos dividir la ínsula en diferentes segmentos, una parte anterior, posterior y central. La diferencia con todos los lóbulos es que la ínsula está, digamos, como amarrada a los diferentes opérculos, y por ende hay que hablar de un opérculo frontal, uno parietal, uno temporal, y que a su vez la ínsula anterior se clasifica o se subdivide en tres: una ínsula anterior dorsal, ventral y medial, y una ínsula posterior dorsal y ventral. Estas clasificaciones es importante porque nos permite identificar que ella recibe muchas aferencias, sobre todo del tálamo, y que por ahí pasan millones de fibras, y que la ínsula no es de ninguna manera un centro funcional aislado que funciona por sí sola, sino que es un amplio espectro clínico que actúa como una región central multimodal con extensas conexiones estructurales y funcionales con muchas regiones cerebrales.
Por otro lado, la organización anatómica de la ínsula per se es muy heterogénea y su interrupción por las crisis puede provocar de manera similar un amplio espectro de síntomas. No hay uno como tal en particular, puede ser unas manifestaciones muy heterogéneas. La ínsula, como sabemos, es la única parte cortical del cerebro que no es visible en la superficie del hemisferio porque está completamente cubierta por los opérculos. Tiene una forma triangular y está separada de los opérculos por los surcos peninsulares anteriores, superiores e inferiores. La parte anterior de la ínsula lleva unos giros cortos y unos giros largos y el suministro vascular va a estar más que todo relacionado con el segmento de la arteria cerebral media. En cuanto a la parte anterior, va a estar muy relacionada con las funciones socioemocionales y cognitivas, la parte central con las sensaciones del gusto y el olfato y la parte posterior con el procesamiento somatosensorial. También, aparte del lóbulo parietal, la ínsula también lleva protagonismo en la parte del procesamiento somatosensorial, sobre todo el área de asociación somatosensorial. Aquí vemos cómo se encuentra distribuida en la parte de la ínsula posterior lo que son las sensaciones de la nocicepción, de la termocepción y de las sensaciones somáticas generales, representadas cada una con una figurita geométrica. En cuanto a la epilepsia del lóbulo insular, también podemos determinar que la ínsula tiene conexiones recíprocas con la mayoría de las áreas del cerebro, especialmente con la región órbito-frontal, el giro cingulado anterior, las áreas motoras suplementarias, el lóbulo parietal, las cortezas temporales y diferentes estructuras subcorticales como son la amígdala, el tálamo, ya que la ínsula es parte del sistema límbico y además se le considera como el quinto lóbulo. Va a estar asociada a todas estas diferentes estructuras por medio de fascículos, como por lo menos el fascículo longitudinal superior que se encuentra rodeando a la ínsula, el fascículo uncinado que interconecta la ínsula con el polo temporal y el giro órbito-frontal, y el fascículo inferior que, digamos, se encuentra conectado con la porción inferior de la corteza insular para conectar con otras áreas como son la parte frontal, temporal y occipital. En cuanto a la historia, desde hace mucho tiempo ha sido catalogada como el imitador del lóbulo temporal. Se propuso por primera vez en la década de 1950 debido a pacientes que aparentemente tenían síntomas relacionados con epilepsia del lóbulo temporal, pero que al momento de realizarle la cirugía de epilepsia, estos fracasaban porque seguían presentando las mismas manifestaciones. Entonces, a partir de ese año se propuso por primera vez que no solamente era el lóbulo temporal lo que estaba asociado, sino también el lóbulo insular. La ínsula en latín significa isla y se describió inicialmente por su relación con la epilepsia en 1940 hacia 1950. En cuanto a la epilepsia del lóbulo insular, recupera una gran atención mundial ya para los años 1980 y 1990, y a partir de 1996 se ha incluido la corteza insular como uno de los objetivos explorados por electrodos de profundidad antes de la cirugía en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Y ya actualmente, pues desde hace varios años se ha informado diferentes registros ictales de crisis insulares usando diferentes electrodos intracraneales en pacientes que han tenido manifestaciones del lóbulo temporal que son atípicas de este lóbulo. En cuanto a epidemiología, son raras, como había mencionado, tienen una semiología muy heterogénea. Algunas crisis insulares se podrían confundir con crisis de origen temporolímbicas en un 30% de los pacientes. Las crisis son frecuentemente nocturnas en un 40% y del 5 al 10% de los casos los pacientes pueden describir auras epigástricas, auditivas, gustativas, emocionales y dolorosas. En cuanto a la frecuencia de presentación, las más comunes son las auras viscerosensoriales en un 13.5%, seguido de las autonómicas, pero también pueden tener un componente motor. Con la etiología
se han relacionado más a causas neoplásicas en un 27%, malformaciones corticales en un 21% y malformaciones vasculares en un 19%. Los tumores cerebrales más comúnmente relacionados son los gliomas, pero también podemos verlos relacionados con cavernomas y con otras alteraciones como las displasias corticales. En pacientes con epilepsia insular y que tengan una resonancia magnética normal sin evidencia de lesiones, la patología más común va a estar relacionado en estos pacientes quizás una displasia cortical. En cuanto a la semiología, al ser muy heterogénea, el inicio de la crisis en la corteza insular en muchos casos va a ser difícil de registrar o va a ser difícil determinar si la descarga se origina inicialmente en el lóbulo temporal mesial y se extendió a la ínsula o si comienza en la corteza insular y se extendió hacia la parte temporal. Cuando hay afectación de la ínsula anterior, que es la más grande, los pacientes pueden describir alteraciones socioemocionales y cognitivas en un 5 al 10% de los casos, presentándose crisis elásticas o también síntomas viscerosensoriales como aura abdominal que no lateraliza o la sensación de constricción laringea o asfixia ictal. También podemos tener disturbios autonómicos como rubicundez facial, hipersalivación, arritmias o piloerección y taquicardias o bradicardias. En cuanto a la afectación de la ínsula media, los pacientes pueden describir auras olfativas como sensaciones desagradables a menudo asociadas a estos fenómenos gustativos. Las áreas que se han demostrado que producen ilusiones olfativas, además de la corteza insular, también incluyen la amígdala y la parte posterior de la región orbitofrontal. Los pacientes también pueden describir síntomas gustativos en un 5 al 10% de los casos, como alucinaciones desagradables. A veces inclusive va a ser difícil para los pacientes separar los síntomas gustativos de los olfativos y pueden estar asociados a una misma experiencia subjetiva durante una crisis. Estas por lo general no tienen un valor lateralizador claro. En cuanto a la ínsula posterior, que es la más pequeña, los pacientes inclusive pueden presenciar síntomas somatosensoriales, lo que sí de pronto nos va a poder ayudar a identificar si es la ínsula posterior la que se encuentra comprometida, es que siempre se presentan auras dolorosas. Siempre que el paciente manifieste una aura dolorosa es una ínsula posterior. También podemos tener parestesias periorales que tienen un valor localizador en un 60% y parpadeos en un 10%. Tenemos también unos síntomas menores como son alucinaciones auditivas menos frecuentes relacionadas con la parte posterior inferior de la ínsula, cialorrea, síntomas vestibulares y alteraciones del habla. En cuanto a la epilepsia insular, esta tiene una secuencia ictal típica que comienza con malestar laringio, esa aura de sensación laringea que se presenta en un 90% de los casos, una constricción tóraco-abdominal visceral, sobre todo como un disconfort epigástrico, que así lo describen algunos pacientes en la mayoría de los casos, acompañado de sensaciones somatosensoriales o parestesias desagradables o alteraciones en cuanto a la percepción del dolor y que en la mayoría de los casos termina con manifestaciones motoras focales. En este dibujo se encuentra representado las diferentes subdivisiones de la ínsula anterior, posterior y central y las diferentes auras que podemos relacionar con base al segmento afectado. Una tabla comparativa en cuanto a la semiología insular, temporal y frontal, y vemos que de todas, lo más común en la semiología de las crisis del lóbulo insular son las sensaciones somatodolorosas. Son comunes en esta parte de la corteza, pero no son frecuentes en el lóbulo temporal ni en frontal. Aquí también podemos describir como un resumen de las diferentes partes afectadas
en cuanto al tipo de crisis y las diferentes manifestaciones que los pacientes pueden describir, que si vemos es un abanico de manifestaciones muy amplios. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la rigurosa y precisa elaboración de la historia clínica nos va a llevar a poder determinar o tener una aproximación hacia la semiología del paciente, que un reto constante del aprendizaje es el conocimiento de la neuroanatomía cortical, lo que nos permite realizar una correlación adecuada con cada una de las funciones más relevantes de cada área, que igual nos deja la inquietud por ahondar más en este tipo de temas, sobre todo estas epilepsias que tienden a no ser tan frecuentes ni tan estudiadas, y que un estudio electrofisiológico en el 90% de las veces coincidirá con un adecuado enfoque semiológico. Como sabemos, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también la humanidad. Muchas gracias.